Pruebas de estabilidad ligamentaria en la articulación del codo, muñeca, cadera y rodilla. Test de bostezo para ligamentos colaterales del codo. Estabilidad ligamentaria. Vamos a empezar con la estabilidad ligamentaria del codo. Para eso debemos considerar a dos ligamentos muy importantes, al ligamento colateral radial y al ligamento colateral cubital. Para empezar con el ligamento colateral radial vamos a mencionar tres fascículos muy importantes que este contiene. El fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior. Ahora vamos a pasar al ligamento colateral medial. Este va a constar de otros tres fascículos, un fascículo anterior, un fascículo medio y un fascículo posterior. Ahora, posterior a eso vamos a hacer la evaluación ligamentaria, donde vamos a considerar la primera prueba, que es la prueba del bostezo. Para la prueba del bostezo, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser, vamos a empezar con el ligamento colateral cubital, donde yo voy a realizar la prueba. Este consiste en que el paciente va a hacer una semi-extensión, donde voy a poner mi brazo, mi muñeca acá, para estabilizar. Posterior a eso, vamos a pedirle al paciente que haga lo que es la pronación y vamos a empezar a hacer la estabilidad ligamentaria, considerando al epicóndilo medial. Empecemos. Como pueden observar, ahí se puede ver, y cuando este tiene una debilidad ligamentaria, el ligamento suele dolerle, pero a la paciente no le está doliendo. Ahora, vamos a hacer con el ligamento colateral radial, que se encuentra a este lado. Para ese vamos a pedirle al paciente que haga una semi-extensión, donde el paciente tiene que hacer lo que es la supinación, como en este caso, va a estar así. Entonces, procedemos a hacer la estabilización. Hacemos la estabilización, encontramos al epicóndilo lateral, se encuentra por acá, lo estabilizamos y posterior hacemos la evaluación. Supinación, estabilización y empezamos. De Mille. Para la prueba de Mille, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar el epicóndilo lateral. Posterior a eso, vamos a hacer que el paciente haga una rotación interna. Posterior a eso, vamos a hacer que el paciente haga una flexión de muñeca. Y si es que el paciente llega a sentir dolor, va a haber una debilidad ligamentaria. Prueba de Cosen o Thompson. Para eso lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar el epicóndilo lateral. Posterior a eso vamos a pedir al paciente que cierre los puños y vamos a producir una desviación radial. Posterior a eso yo le voy a poner un peso y la paciente va a realizar una extensión de muñeca. Si es que el paciente llega a sentir dolor, va a tener una debilidad ligamentaria, pero si en caso el paciente no siente, está en niveles correctos. Articulación de la muñeca. Estabilidad ligamentaria de la muñeca. Para la estabilidad ligamentaria de la muñeca vamos a tomar en cuenta a los siguientes ligamentos. Vamos a empezar con los ligamentos colaterales. Tenemos aquí al ligamento colateral cubital y aquí tenemos al ligamento colateral radial. Ambos van a venir desde el vértice y se van a insertar. En este caso del cubital se va a insertar en el hueso piramidal y en el pisiforme. Ahora, el colateral radial va a venir desde el vértice y se va a insertar en lo que vendría a ser en el hueso escafoides.
Esos son los colaterales. En cuanto a los otros dos ligamentos, vamos a tener a los palmares y a los dorsales. El dorsal prácticamente viene desde la cara posterior del radio y se va a insertar en el hueso piramidal y también en el semilunar. Ahora, los palmares se van a insertar son dos. En los palmares van a venir dos fascículos. Uno va a venir del radial y uno va a venir del cubital. En este caso son estos dos. El radial va a venir desde la cara anterior y se va a insertar en el hueso escafoides y también en el semilunar. Ahora, el cubital se va a insertar en tres huesos. En el hueso grande, en lo que vendría a ser del semilunar y también en el hueso piramidal. Eso es todo en cuanto a los ligamentos. Test de inestabilidad del ligamento colateral cubital para la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Para esto vamos a estabilizar la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Posterior a eso vamos a irnos a la falange proximal, donde vamos a realizar vamos a hacer un valgo y vamos a hacer este movimiento. Una vez realizado este movimiento, si el paciente llega a sentir dolor, significa que tiene una inestabilidad. Y aparte de eso, cuando hacemos este movimiento, nosotros vamos a ver que si sobrepasa los 30 grados, hay ruptura de ligamentos. Test de Watson para el hueso escafoides. Para el test de Watson del hueso escafoides, lo primero que vamos a hacer va a ser pedirle al paciente que se ponga sobre la mesa y le vamos a pedir una semiflexión. Posterior a eso vamos a ubicar el hueso escafoides. Una vez ubicado el hueso escafoides, vamos a hacer una presión. Posterior a eso vamos a pedir al paciente que cierre puño y desde desviación cubital lo vamos a enviar hacia radial y vamos a hacer una presión. Como podemos ver, si el escafoides son inestables, el polo dorsal del escafoides subluxa sobre el borde dorsal del radio y va a despertar dolor. Pero en este caso, el paciente no va a sentir eso. ¿Por qué? Porque tiene los parámetros normales. Otra manera de evaluar los ligamentos colateral cubital y colateral radial son de la siguiente forma. Primero vamos a ubicar a los ligamentos. Acá tenemos a los colaterales radiales y aquí a los cubitales. Para hacer nosotros el ligamento colateral cubital, vamos a hacer una desviación radial donde se van a tensar los ligamentos colaterales cubitales y se van a relajar los ligamentos radiales. Ahora, para hacer la otra prueba es lo contrario, donde nosotros vamos a hacer una desviación radial, una desviación cubital. Al hacer nosotros la desviación cubital, se van a tensar los ligamentos colaterales radiales y se van a relajar los cubitales, como se puede observar. Articulación de la cadera. Prueba de estabilidad de los ligamentos de la cadera. Para esta articulación tenemos los siguientes ligamentos: el iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Comenzamos con la evaluación del ligamento iliofemoral superior, fascículo superior. Para esta evaluación, el paciente tiene que estar en una posición de decúbito lateral y comenzamos haciendo una flexión de rodilla, una aducción de cadera y una extensión de cadera también y una rotación interna de la cabeza del fémur. En este caso, nuestro paciente presenta un ligero dolor, se mantiene unos segundos y se vuelve a una posición neutra. Como nuestro paciente presenta dolor, esto quiere decir que tiene una inestabilidad ligamentaria
ligamento iliofemoral. Continuando con la evaluación del ligamento iliofemoral, vamos a proceder evaluando el fascículo inferior. Para esto hacemos presión en la cadera y hacemos una flexión de rodilla. Hacemos una abducción de cadera y una rotación externa de la misma. Mantenemos por unos segundos y volvemos a una posición neutra. Prueba de estabilidad ligamentaria para el ligamento pubofemoral. Para esta evaluación, el paciente debe estar en una posición de decúbito lateral y continuamos procediendo con la evaluación. Se hace presión en la cadera y posterior a eso hacemos una flexión de rodilla, una abducción de cadera y seguido de eso una extensión de la misma con una rotación externa por unos segundos y se vuelve a la posición neutra. Prueba de estabilidad para el ligamento isquiofemoral. Procedemos haciendo la evaluación. Para esto hacemos una flexión de rodilla, hacemos una abducción de cadera, procedemos posterior a eso a hacer una extensión de cadera con una rotación interna. Se mantiene unos segundos y se vuelve a la Articulación de la rodilla. Pruebas de estabilidad de los ligamentos colaterales de la rodilla. Para hacer la evaluación de los ligamentos, que es el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral, ¿qué es lo que se va a realizar? Para poder evaluar el ligamento colateral medial, se realiza el test de lo que sería el valgo forzado, en donde el paciente se encuentra en una posición de decúbito supino y vamos a flexionar a 30 grados lo que es la rodilla, porque esto nos va a ayudar a que los ligamentos cruzados, tanto anterior como posterior, no actúen tanto y pueda hacer una evaluación mucho más pura. La posición en la que se pone es una mano está en la parte externa de la rodilla y la otra en la parte distal de la tibia. Entonces lo que hacemos es un valgo forzado. Si el paciente no presenta dolor, quiere decir que el ligamento colateral medial está en condiciones estables. Maniobra del varo forzado. Estabilidad ligamentaria para el ligamento colateral lateral de la rodilla. El test que vamos a realizar es un test de lo que sería el varo forzado, en donde de igual manera al paciente se le hace una flexión de rodilla. Esto nos ayuda a lo que es que no actúen los ligamentos cruzados tanto anterior como posterior y que se enfatice más el ligamento colateral lateral. La mano tiene que estar en lo que sería en la parte media de la rodilla y con la otra mano pues se encuentra en la parte distal, en donde ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a lo que sería un varo forzado. Si el paciente presenta dolor, quiere decir que hay una inestabilidad ligamentaria, pero en este caso, como el paciente no presenta dolor, pues también podemos decir que se encuentra en condiciones estables. Pruebas de valoración de los ligamentos cruzados en la rodilla. Vamos a empezar con los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Vamos a empezar con el test del cajón anterior para el ligamento cruzado anterior. Para hacer esta evaluación, primero tiene que estar nuestro paciente de cúbito supino y posteriormente hacer una flexión de cadera de 45 grados.
y posteriormente una flexión de rodilla de 90 grados. Posteriormente paso a estabilizar el pie del paciente. Hay tres formas de evaluar el ligamento cruzado anterior. Una es la forma neutral, la cual la estoy haciendo ahora. Otra es con una rotación interna y otra es con la rotación externa. Vamos a empezar con la evaluación del cajón neutral para el ligamento cruzado anterior. Agarro por detrás de la tibia y en la parte superior de la cabeza de la tibia coloco los dos dedos pulgares para ver que los músculos flexores no estén tensionados. Finalmente paso a hacer la evaluación jalando a anterior. Si no existe un desplazamiento o no existe alguna irritación que me pueda decir el paciente, significa que está en una perfecta condición. Voy a pasar a hacer la segunda prueba, que es con una rotación interna, y paso a hacer también la prueba de cajón. También si el paciente no muestra ningún signo de irritación o alguna molestia, significa que está bien. Paso a hacer una rotación externa y también a hacer la evaluación. En caso de que la rotación externa pase un poco más de su amplitud normal, puede llegar a tener una lesión en el ligamento oblicuo o en la cápsula anteroinferior del ángulo anteroinferior. Para la evaluación de la estabilidad del ligamento cruzado posterior, voy a hacer la evaluación en cajón, pero esta va a ser posterior. Posteriormente paso a hacer una flexión de cadera de 45 grados y una flexión de rodilla de 90 grados. Posteriormente hago una pequeña rotación interna y me coloco encima del pie. Posteriormente coloco mis manos por detrás de la tibia y posteriormente los dedos pulgares los coloco por encima de la tibia. Esto lo hago para ver que los músculos flexores no estén contraídos. Posteriormente hago un pequeño empuje hacia adentro. Si el paciente no tiende a sentir ninguna molestia o irritación, significa que el ligamento cruzado posterior está bien y estable.